investigador de la comunicación, además, un hombre que está dedicado, ese es su trabajo. Ve, diálogo inclusivo, diálogo con todo el mundo, no diálogo de unos grupetes o de los americanos y sus intereses, mira, o de los del gobierno venezolano que le interesa vender petróleo. Fíjate, diálogo con todos, porque resulta que somos una sociedad que se dejó de comunicar. Pero fíjate, el 21 de noviembre dejó 3 grandes lecciones. Uno, el gobierno es una minoría. La primera minoría sí, pero resulta que estamos divididos en 3 toletes. Y resulta que para recomponer un país que está tan fragmentado como el que nosotros tenemos, imagínate tú si necesitamos diálogo y negociación. Mucho diálogo y negociación. Ahora, los que se ponen en una esquina y de alguna manera etiquetan, dicen, hablan, apartan, ese es feo, ese es horrible, no están entendiendo que para la construcción de una solución se necesitan a todos, en especial ese bloque opositor que de alguna manera cada día está más radicalizado y en una esquina porque su estrategia falló y no han sido capaces no solamente de explicar su error, sino que no han sido capaces de reflexionar y ver que el país efectivamente necesita buscar una solución distinta a la estrategia que tú tenías. Eso es como cuando tú estás jugando cualquier deporte y resulta que te metieron en fútbol 8 goles porque tenías un esquema defensivo muy malo y resulta que tú no lo vas a cambiar. Evidentemente lo tienes que cambiar. Ahora, hay políticos que les ha costado ver la realidad tal cual como es y ven una realidad imaginaria. Entonces eso es uno de los problemas muy importantes, como que tú estuvieras metido ahí en una realidad virtual, entonces te escriben un Twitter y sales corriendo. No, la política se da sobre las realidades. Y sí, Kiko, efectivamente hoy países como Francia, Macron, etcétera, o Estados Unidos o la Unión Europea están girando porque tienen un interés nacional para intentar de alguna manera tener más petróleo, gas, etcétera, y que los ha llevado a entender que en la política hay momentos de aliados y hay momentos en que esos, de enemigos, y hay momentos en que tú tienes que decir, bueno, ya va, vamos a ver cómo nosotros hacemos. Y resulta que esas oportunidades nosotros también las tenemos que aprovechar, entendiendo que hemos tenido errores, entendiendo que hemos tenido problemas, que como se han discutido aquí muchas veces de temas de segregación de derechos violados, temas de garantías electorales que se están buscando para que sean aún mejor, y tenemos gente que no lo ve, Kiko, que no está viendo que están en una posición de inamovilidad y dice, mira, con ese CNE no se puede ir a primarias, por ejemplo. Ajá. O tenemos que buscar la manera de que voten todos en una servilleta en el exterior porque resulta que eso no es parte del registro electoral, y a pesar de que nosotros estamos haciendo la lucha para que esas personas que hoy viven en el exterior se inscriban en el registro electoral, hay que hablarle con sinceridad a la gente y decirle, eso no está fácil, porque resulta que las condiciones de ciudadanía, los temas de identificación, los temas de reconocimiento inclusive de esos países son necesarios para que efectivamente ese derecho al voto se pueda ejercer. Entonces nosotros soltamos ahí al aire peticiones, sueños, etcétera, y resulta que el mundo de la realidad es otro. Y resulta que en el mundo de la realidad es que nosotros tenemos que entender para que nuestra política sea efectiva. Y eso no significa que yo no crea que los venezolanos que están en el exterior tengan que votar. De hecho, lucho todos los días para que eso sea posible, pero nosotros no le podemos caer a coba a la gente. Porque resulta que una cosa es lo que están pensando los venezolanos que están afuera y otra cosa es los venezolanos que están adentro. Y son dos realidades que hoy, al menos en la dirigencia política, pareciera que viven en dos mundos paralelos. Y resulta que la gente va caminando y va viendo y va observando y va entendiendo que el mundo es mucho más complejo que la situación polarizada que tenemos. Y ahí es que nosotros tenemos que reivindicar los procesos de negociación, sea cual sea. En cualquier momento, a pesar de los intereses, entendiendo que nuestro país y la gente de nuestro país tiene su propio interés. Fíjate, a mí me gustaría que, aun cuando es un truco, México se diera y que efectivamente consiguiéramos un método para vender más petróleo y vulnerar las sanciones y que el señor Biden quede bien y los republicanos... O para tener mejores garantías en lo electoral o para... Que avance eso. A mí me gustaría, o sea, yo no me opongo, a mí lo que no me gusta es la falta de transparencia y además de reflexión. Ve, allá hay unos sectores, ayer declaró Delsa, no, vamos a primarias pero sin el CNE y que voten todos los que están afuera.
Bueno, hay problemas desde el punto de vista legal, porque los que están afuera no todos están legales, hay países con los que no tenemos relaciones, los Estados Unidos o Colombia ahorita se va a abrir, pero que no las teníamos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú dices, yo voy a votar manual en la casa del partido? Y niegas el CNE. Es que no has entendido el tema electoral. Tiene que ser con el CNE. Ya ahí creas una división que convierte esas primarias, las del G4, en un desastre, en una cosa inviable, porque tienen unos que quieren ir con el CNE y unos que no quieren ir con el CNE, que vayan los inhabilitados. ¿Tú te imaginas que vaya Leopoldo López y gane las elecciones, o Guaidó y gane las primarias? Ahora, el desastre que eso significa. Esa radicalización de postura, entre otras cosas, es poca disposición a entender la necesidad de diálogo y entendimiento que nosotros tenemos. Porque situaciones complejas como la que tuvo Colombia, por ejemplo, que llevó a un grupo de guerrilleros a formar parte ahorita del Senado, o a formar parte ahorita, o inclusive uno que está llegando a ser presidente, es la necesidad de entender que esos procesos de alguna manera se tienen que sanar, y se sanan, entre otras cosas, con el reconocimiento de grandes acuerdos políticos, que va más allá de lo petrolero. Aquí nosotros tenemos que ir a un gran acuerdo político nacional, donde efectivamente el reconocimiento del otro no significa que tú tengas perdón y olvido, como en el caso de Colombia. No es que se olvidó los procesos de injusticia y las violaciones de derechos humanos. No, es que la sociedad entendió que para poder avanzar tenía que digerir eso de alguna manera, y son procesos muy complejos que de alguna manera las sociedades tienen que madurar. Y resulta que mucho de nuestro liderazgo político ni siquiera ha madurado sus fracasos recientes y está de alguna manera empujando al país a esa ruta que llevó al fracaso. Entonces, entender que efectivamente el memorándum de entendimiento tiene problemas, sí. ¿Tiene problemas de representación? Sí. Tenemos ahí una oportunidad, también hay una oportunidad, pero el país necesita mucho más. Así es, estoy de acuerdo. Ahora, ese mucho más... Más diálogo, más negociación. Ese mucho más efectivamente tiene que tener unas reglas claves. Ese mucho más efectivamente tiene que ir a un proceso de reconciliación, perdón y verdad. Porque resulta que efectivamente aquí murieron unas personas en las protestas. A pesar de que ha habido investigación, todavía hay muchas madres que están sufriendo por hijos desaparecidos, y resulta que el país necesita reencontrarse para poder avanzar. Así es, estoy de acuerdo contigo, total, en todo lo último que dices. Pero el reencuentro, fíjate, una de las cosas clave para el país es que la salida es electoral por el voto y con el CNE. Si tú no entiendes eso, bueno, hay gente estamos en la prehistoria, hay gente seguimos que está diciendo que hay que dándole vuelta a lo mismo. Hay gente que está diciendo que hay que ir para la primaria para reinterpretar el liderazgo, y si ese liderazgo dice que no hay que ir para las elecciones, eso está bien. No. Yo creo que es un proceso mucho más complejo, que nos ha costado mucho volver como país a la ruta electoral donde todos se reconozcan. Creo que los avances el 21 de noviembre fueron importantes, pero además creo... Toma agüita. Además ya se acabó el programa, Chuito. Mira, ahí está Yesenia diciéndole... Para despedirme, ojito, mira. Que hace falta mucho más en ese proceso de negociación, entiendo, y reconciliación que necesita el país. Gracias, Chuito. Espero que la conversación sirva para los debates, que es importante, que nos salgamos de las etiquetas y de los linchamientos estos que hay en las redes, y podamos entender que las ideas son fundamentales para producir transformaciones, sobre todo en un país como Venezuela, que las necesita. A la 1 y a las 10, Kiko, sí, por favor.